Qué oso esa gente que un día de la nada se empieza a creer influencer, que tienen como 10 seguidores y un día empiezan a actuar como si fueran creadores de contenido, como si fueran influencers, como si tuvieran 1 millón de seguidores. No les dará pena, y probablemente sí les da pena, y esta es una de las frases célebres que nos ha impedido como sociedad conocer a creadores de contenido realmente valiosos y talentosos como lo puede ser tú. Pero hoy le declaro la guerra a esta frase, a estas personas, y te voy a mostrar que no es que te dé pena crear contenido, te da pena que el mundo te vea intentarlo. Te da pena que el mundo te vea intentando ser ese creador de contenido que quieres ser. Te da vergüenza que la gente sepa que quieres crear contenido, que quieres estar en redes sociales, que quieres ser alguien en redes sociales. Y lo que más me indigna a mí, lo que más me duele, Karen, es que eso te da más pena o te da más miedo que la posibilidad de que en 10 años te preguntes qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Pero cuando termines este capítulo no solo le vas a perder la pena, el cringe, el miedo a crear contenido, sino que vas a sentir una urgencia de empezar ya. De las cosas que a mí más me escriben en redes sociales es probablemente qué hago si me da pena. O sea, realmente quiero crear contenido en redes sociales, pero me da muchísima vergüenza, me siento patético, me siento humillado, no soporto mi cámara, no soporto mi cara en la cámara, no soporto verme en video, no soporto mi voz, me da pena con mi familia, mis amigos, la gente del trabajo, del colegio, de la universidad, y por eso dejan de intentar. Y esto es algo que a mí me parece lo más de normal, porque a mí también me pasó. Me acuerdo perfectamente grabando mi primer video para YouTube, y yo lo grabé no una, sino 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo grabé, después vi todo el video y yo dije, ¿quién es este ser humano que me da tanto cringe? Me sentía supremamente postiza, me sentía como si yo estuviera, hola, soy Mila y esto es Disney Channel. Así me sentía, y entonces al otro día me puse el mismo outfit que tenía la primera vez que grabé, y me aproveché que mi familia se había ido, mis papás salieron, mi hermana también, tenía la casa sola para mí, para dejar salir a la bestia que ven acá hoy en día al frente de la cámara y acá escuchándome en este podcast. Y así fue, y así comenzó mi camino en redes sociales, también con cringe, también pensando qué van a decir. Oigan, yo fui la persona más bulliada entre el 2013 y el 2016. ¿Cómo pasas de ser la mujer, la adolescente más bulliada de Bogotá, de la era de la tribu gomela de Bogotá, a decir, sí, yo voy a ser youtuber? O sea, realmente yo quería tirarme un tiro en el pie. O sea, yo debí tener una vida bajo perfil después de todo lo que me sucedió, querer que nadie supiera nada de mí, de todo lo que me habían dicho, todas las inseguridades que me habían sacado, y yo decidí tener una vida pública. Así que, ¿cómo pasas de ser bulliada a ser influencer y trabajar con marcas? Pero para averiguar esto, que fue mi camino, que es lo que quiero compartir con ustedes para que dejen de sentir pena y empiecen a tomar este maravilloso camino que es crear tus ideas, explotarlas, proyectarlas, compartirlas, porque realmente es muy satisfactorio vivir de crear. Primero, me parece importante compartirles mis 2 teorías de por qué siento que la gente tiene pena. Una, que siento que es muy fácil de resolver. Otra, que es más difícil de resolver, pero es la más importante y la más pesada. La primera es la autopercepción. Entonces, tiene sentido que cuando nos veamos en video o nos escuchemos una grabación de nuestra voz, estemos totalmente cringeados, que nos queramos retorcer desde nuestras entrañas, porque no sabemos quién es ese ser, quién es esa persona que veo en la pantalla, qué es esa voz. Yo jamás la había escuchado en mi vida. Mi primer video de YouTube comenzó con un grito, básicamente el hook fue me veo mueca. ¿Por qué? Porque me veía mueca, pero ¿realmente me veía mueca o simplemente mi cerebro por primera vez había tomado mi imagen y la estaba comparando con todos los videos de YouTube de diferentes youtubers que tenían diseño de sonrisa que yo constantemente consumía? Y que fue lo primero que yo pensé, marica, estoy mueca. No tengo dientes. Yo siempre tenía todos mis dientes, pero unos los tengo como desordenaditos y a veces la sombra hace que se vea como más oscuro, por ende, mueca. Y eso era lo que estaba sucediendo. Estaba conociendo una versión de mí que yo nunca veía. ¿Por qué? Porque los seres humanos no estábamos destinados a vernos, a conocer nuestra cara, o mucho menos a escuchar nuestra voz. Como los espejos, las cámaras, los micrófonos, nada de eso es un invento, es una creación de la naturaleza. Todo eso nos lo inventamos nosotros. Y ni hablar de lo que son las redes sociales. O sea, qué envidia ser un cavernícola y jamás tener que enterarme cómo se ven todas las otras mujeres por allá en Bélgica, en Noruega, en Suecia, o lo mucho más delgadas que se ven a diferencia de mi cuerpo, o todas las cosas que todo el mundo está logrando en diferentes países, en diferentes zonas horarias. Qué chimba ser un cavernícola y nunca tener que enterarme de eso. Así que es supremamente natural, y ya les voy a contar cómo resolverlo, porque es muy fácil. Requiere constancia,
constancia y persistencia, pero realmente lo considero sencillo. Pero primero hablemos de la otra, introduzcamos la otra razón que yo siento que es la más fuerte y la por la cual siento que más gente sufre. ¿Qué pasa si más allá de cómo te ves en cámara o de cómo se escucha tu voz, simplemente sientes pena o cringe de crear contenido? El simple acto de grabar y publicar y gritarle al mundo, ¡hey! Lo admito, esto es algo que me interesa, que me gustaría hacer. Si eso hace que te quieras retorcer y meterte en tu cama y no volver a salir de tu casa por la siguiente década, eso es un pequeño problemilla llamado darle demasiada importancia al que dirán. Pero ya lo vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos lo primero, que es muchísimo más sencillo? Si esto te pasa, pues esto es porque por primera vez te estás percibiendo como el resto del mundo te ve, y eso choca con la percepción que tú tienes de tú mismo. Y eso solo se elimina si continúas conociendo esta versión de ti, a la cual nunca le has querido dar una oportunidad. Y empiezas a conocer a esta persona en la pantalla en vez de temerle o descartarla o hasta sentirte avergonzada de esa persona. Y a conocer todas esas razones por las que tienes amigos, por las cuales te llevas bien con X o Y razones, las cualidades que tu familia destaca de ti, que tus seres queridos destacan de ti, y ahora tú vas a poder verlo también en la pantalla. Solo si eres persistente y no luchas contra esa persona, si no la haces tu amiga, tu aliada, vas a tener la valiosa oportunidad de reconocerte desde los ojos de alguien más gracias a esa pantalla. Entonces tienes que continuar subiendo contenido hasta cuando odias cómo te ves, hasta cuando no te gusta la voz que estás escuchando. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que la escuches vas a dejar de crear contenido y vas a volver a entrar en este limbo donde cada enero por tus propósitos de año nuevo dices, ahora sí, vuelves y te ves, vuelves y te escuchas y ya no quieres volverte a ver, te tienes que empezar a ver todos los días, cariño. Todas las semanas, todos los meses, y vas a ver que en un mes, en 2 meses ya ni te importa. Ya no reconoces a otra persona, sino la ves como una parte de ti, la versión que crea contenido. Es súper fácil, es cuestión de valentía y asumir que sí, a veces no nos gusta cómo nos vemos. Oigan, hay 1000 cosas que yo cambiaría de mí. Últimamente siento que tengo los cachetes caídos y digo, bueno, está bien, igual me toca verme en cámara porque es mi trabajo, esto es con lo que sueño hacer y no voy a permitir que algo tan significante como el camino que quiero tomar por el resto de mi vida se vea obstaculizado porque yo no tomo la decisión de reconocer a esta persona como una versión de mí. Es súper fácil, es ser constante y acostumbrarte y generar hábitos de creación de contenido en tu día a día para que en un mes ya ni te importe cómo te escuchas o cómo te ves. Ahora, sobre el qué dirán, diría, como ya les dije, que esta es una de las mayores razones por las que la gente no se atreve a crear contenido o deja de crear contenido o simplemente no se atreve, nunca toma el celular, nunca toma la cámara y dice me niego a vivir esa experiencia. La gente no siente pena de crear contenido, la gente siente pena de lo que el mundo allá afuera pueda decir, opinar, comentar, señalar de ese nuevo proyecto, de este sueño que ahora tienes. Y yo genuinamente te quiero preguntar, ¿hasta qué edad consideras que todo el mundo va a poder liderar tu vida menos tú? Tú tienes que dejarte responsabilizarte por la percepción que otros tienen de ti. Esa es una responsabilidad de ellos. Y para entender eso, a mí me sirvió muchísimo este libro que pueden ver los que me estén viendo en video, en YouTube o en Spotify, que se llama The Courage of Being Disliked, o en español creo que la traducción es Atrévete a no gustar, pero a mí me gusta más. A mí me gusta un poco más mantenernos al nombre original y hacer la traducción literal, que es como la valentía de ser no gustado, no querido, por así decirlo. Este libro a mí genuinamente me cambió la vida, y eso que yo ya no tenía pena de crear contenido en redes sociales, pero sí admito que a mí sí me importa mucho lo que la gente pueda opinar o decir de mí. Pero este libro ha hecho que yo le reduzca ese peso que le doy a la opinión de los demás. ¿Sí me explico? Hay una parte muy importante de este libro que se llaman los life tasks o los deberes, las tareas de vida, y esto te explica cómo todo lo que la gente piense de ti no es tu puto problema, porque es el problema de ellos si ellos quieren llegar, si ellos generan esa percepción de ti, y te explica cómo dejar de responsabilizarte sobre lo que son tareas de los demás. También tiene una parte muy interesante sobre lo que son los complejos de inferioridad y sobre cómo muchísimas veces nos excusamos para llegar a lo que queremos. No sé cómo explicarlo, como que este libro sigue una teoría de alguien que no me acuerdo cómo se llama,
¿cómo se llama? Este libro sigue una corriente en la psicología de un tipo que se llamó Adler, y este tipo decía que los traumas no existían, lo cual me parece valioso. Lo cuestiono un poco porque yo sí siento que los traumas existen, y digamos, si yo tengo pena de hacer muchas cosas y a mí me da pena pasar al lado de un grupo de gente joven o adolescentes porque tengo traumas de la infancia, así yo ya sea 10 años mayor que ellos. Pero me parece que es una óptica, una perspectiva un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, y se los recomiendo un montón si lo pueden leer. Pero bueno, volvamos al tema de ese famoso ¿qué dirán? Esto es lo que yo he analizado sobre lo que opino, sobre combatir con el que dirán. Entonces, si tú dejas de grabar contenido o sencillamente nunca empiezas por lo que otros pueden opinar, están ganando ellos. ¿Qué pasa si paras? Ellos ganan, y yo quiero saber cuándo te vas a dar la oportunidad de ganar tú. Porque ganar es continuar a pesar de que te digan que sí, de que te digan que no, de que te digan tal vez. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que tú quieres. Y quiero dejar algo muy claro: cuando tú sigues a pesar de, ellos paran, ellos se detienen. Ustedes creen que a mí no me dijeron nada cuando empecé. Oigan, cuando yo empecé a crear contenido en redes sociales, específicamente cuando empecé a grabar covers en SoundCloud en el 2013, me enteré que unas niñas del colegio más tóxico y costoso de Bogotá ponían mis covers a todo volumen en su salón de colegio, en su salón de clases. ¿Para qué? Pues para burlarse de mí, burlarse de cómo cantaba, de cómo pronunciaba. Después, cuando intenté crear contenido así como de humor en Instagram y en Vine, o sea, yo pude ser Juan Pazurita, tal vez. Unas viejas de mi colegio decidieron regrabar los videos que yo hacía, o sea, como el mismo concepto, la misma estructura, imitándome, pero jalándose los ojos hacia abajo. ¿Por qué? Porque la forma de mis ojos es esas formas que son como tristes. Y subieron como 3 videos burlándose, imitándome, imitando mi físico, un aspecto, un rasgo mío de mi físico. Y puedo asegurarles que hoy en día no tengo ni puta idea, ni me interesa dónde están esas personas, pero que ya no me dicen nada. No creo que tengan ni la valentía ni la capacidad, porque probablemente gracias a que yo continúe, hoy en día sí que los expondría, pero hasta la uña del pie de su abuela la expondría en mis redes sociales si llegaran a atacarme de alguna manera. Pero ya no la van a hacer, porque ¿qué me van a decir? Uy, qué oso, tiene canciones virales. Uy, qué patética estuvo en Netflix. O ay, qué pesar ya llegar a 300,000 seguidores en TikTok. No creo, genuinamente no creo que me vayan a decir eso. Y amigos, eso es supremamente satisfactorio, 100% recomendado, se los deseo a todos. No hay nada más reconfortante en esta vida que mostrarle a la gente que no solo estaban equivocados, sino que su opinión, la opinión de ellos, es tan insignificante para ti que aunque de pronto sí te afectó, te hicieron sentir mal, te hicieron sentir inseguro. A mí me pasó. ¿Ustedes creen que a mí eso no me dolía? Que yo era de esa gente, ay, a mí qué me importa. A mí sí me importaba, pero me importaba más mi sueño. Nada más chimba que con tu persistencia y motivación mostrarles que no eran lo suficiente como para detenerte. También quiero decir otra cosa muy importante. Esto lo leía en algún lado, pero siento que genuinamente cambia la mentalidad, y es que ningún creador de contenido relevante, famoso, con millones de seguidores, que trabaja con marcas, te va a criticar por empezar. Probablemente porque ellos también en algún momento tuvieron que empezar, tuvieron miedo de lo que podía decir la gente, y saben que para llegar a la cima donde están, primero tienes que pasar por ese pequeño paso de sentir inseguridad, sentir dudas y hasta sentir cringe de ti mismo. ¿Quién es realmente la gente que critica, la gente que empieza, que emprende en un sueño nuevo? La gente que no importa. Gente que ni siquiera tiene el valor en intentarlo, pero cuando hablo de valor ni siquiera estoy hablando de valentía, o pues no solo de valentía, sino que ellos, en ellos mismos, o sea, ellos ni siquiera ven en ellos mismos, no reconocen algo valioso que puedan aportar para emprender un viaje como el que tú quieres hacer. En cambio, tú sí ya tienes ese valor, ya lo reconociste, porque si no, no estarías escuchando este podcast, y porque probablemente ya has sentido ese interés, esa emoción como de, ay, tengo una idea, como quisiera crear esto. Si tú ya has sentido esa emoción de crear, es porque tú ya reconoces en ti un valor que no te puedes dejar quitar por gente que ni siquiera tiene el valor de hacerlo. Si tú ya sientes esas ganitas, esa emoción de compartir algo, una idea, un mensaje, ya tienes muchísimo terreno ganado. Y el primer paso es conseguirte tu primer fan. ¿Quién puede ser tu primer fan? ¿Qué tal tú? Evita elegir ser tu primer hater, tu primer detractor que te detiene, que te impide llegar a donde quieres, porque eso es en lo que te estás convirtiendo, en tu propia piedra en el zapato, cuando le estás dando importancia a todos menos a esa idea, esa sensación de emoción por crear que ya estás teniendo. ¿Por qué ser tu propio hater cuando puedes ser tu primer fan, tu primer seguidor, la primera persona que encuentra valor en tus ideas, lo suficiente como para compartirlas?
Y por otro lado, tenemos que erradicar con la epidemia, no cuál epidemia, la pandemia de sentir cringe porque queremos ser cool en redes sociales. Cool, desinteresados. El otro día una creadora me comentó en uno de mis videos, ustedes si me siguen en TikTok saben que yo tengo esta serie de hazte viral haciendo vlogs, get ready with me, maquillaje, cada capítulo como cambia el nicho, ¿verdad? Y ella me comentaba como, es que me da demasiado cringe los hooks que funcionan y el storytelling. Y yo le comenté algo, le respondí algo que creo que ya lo había dicho un tal Alfredo, pero básicamente le dije, el cringe no da vistas. Y como ella, hay muchísima gente que me dice eso, como no, es que así me da mucho cringe, como el storytelling y ese tipo de hooks a mí me da mucho cringe. Y muchas veces yo miro el perfil y lo que puedo ver en estos perfiles es que ellos muy bonitos, muy bellos ellos, pero todos, o sea, puedo percibir con todas mis fuerzas el gran esfuerzo que están haciendo para poder volverse virales siendo aesthetic y cool y desinteresados y lifestyle, pero pues eso no les ha funcionado porque si no pues no estarían en mis comentarios pidiéndome ayuda o mucho menos viendo mis videos sobre tips, ni tampoco estarían teniendo vistas tan bajitas. Y yo siento que esto es una pandemia, estas ganas de ser relevantes, causar un impacto, tener una influencia, siendo desinteresados, tranquilos, chill, cool y newsflash. Hasta la gente que se ve así cool, casual, todo me importa un culo en redes, todos los días se paran a grabar contenido, o bueno, primero empiezan con una idea, graban esa idea, la editan, le ponen títulos bonitos, escogen la música, ponen una descripción, la publican, miran los likes, miran los comentarios, o sea, claramente sí les importa. Y si tienen una estrategia, así sea su estrategia se base en una marca personal que se ve así como relajado, como tranquilo. Pero amigos, yo no sé por qué tanta gente le parece cringe tener estrategia. Tipo, entonces, ¿qué? O sea, tú quieres volverte viral por osmosis, porque la gente diga, me gusta tu vibra, me gusta tu aura. Ay, gorda, eso no va a pasar. A mí, por ejemplo, a mí me da cringe que no tengan estrategia. Como imagínate la realidad tan alterada que tienes que vivir para pensar que deberías subir cualquier cosa y volverte viral. Wow, yo quiero esa confianza, yo quiero esa autoestima. Con tanto creador tan original que le mete esfuerzo, pasión a sus videos, atreverse a pensar que no esforzarse es un flex, es algo de lo que deberías estar orgulloso, eso a mí me da cringe. Ahora, eso es todo lo que yo pienso, ese fue como mi discurso motivacional para ustedes, para que de pronto deconstruyan mucho esa idea de que no pueden crear contenido por lo que va a decir la gente, pero les voy a dar unos cambios de chip que a mí me han funcionado mucho con el camino. Para sobrevivir al cringe y a la pena, porque como creadora de contenido muchas veces, así yo ya tenga una audiencia y yo sepa que hay mucha gente que ya le gusta lo que hago, muchas veces me enfrento a momentos y situaciones que no me gustan, como ir a eventos de marcas o trabajar con marcas y tener que pelearles, o simplemente situaciones como pasos, escalones en mi camino a los que no estoy acostumbrada. Y lo primero es entender que para llegar a hacer cualquier cosa en esta vida, primero vas a tener que verte como una hueva. Sí, como una idiota vas a tener que hacer el ridículo. Sí, miren, si yo, Mila, esta rola patilarga, más pálida que la changua, decidiera que mañana voy a aprender a bailar salsa, probablemente en mi primera clase va a parecer como que yo estuviera fritando tajadas con los pies. Sí, eso es un hecho, pero yo tengo que vivir esa etapa de primeriza para llegar al nivel que yo quiero. Ayer, por razones de la vida, vi un video mío de YouTube de los viejos que le fue muy bien, tenía como 500,000 de vistas y era contando un story time de cuando audicioné a Disney Channel, y ese video le fue súper bien. Yo me sentía súper orgullosa de la edición de ese video, de lo chistosita que fue, de toda la historia. Y me tocó verlo y oigan, yo era como, pero esta ya, ¿qué le pasó? O sea, me maquillé, mi makeup look era como adicta al fentanilo look. Me veía terrible, el video no tenía corrección de color, hablaba un montón de cosas irrelevantes que yo era como, hermana, vaya al punto. O sea, yo era en mi mente cuando lo estaba viendo hace unos días, yo decía, este video tiene todo para fracasar porque no fracasó. Pero sin esa Milita maquillada como por su peor enemigo, no estaría esta Milita hoy en día grabando un podcast y haciendo contenido para TikTok y trabajando con marcas y yendo a esos eventos a los cuales tanto les temo. Pero sin ella yo no hubiera crecido y llegado a un punto como este, en el cual me divierto mucho, me está yendo bien, estoy generando ingresos de esto como un ingreso extra,
Entonces, gracias a esa Milita que hizo el ridículo por mí. Métete eso en la cabeza. Hacer el ridículo es el primer paso para la grandeza. Sí, es cierto, te vas a tener que sentir ridículo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. De pronto más, de pronto menos, pero solo continuando, solo con esa persistencia, vas a dejar de sentirte así. Tienes que pasar el primer nivel para llegar a donde quieres, y la diferencia entre los creadores que crecen y los que no es que los que sí crecieron siguieron intentando. Toma 21 días, según yo no sé quién, toma 21 días generar un hábito. Eso lo he visto por todas las redes sociales. Graba un video por 21 días seguidos o graba 21 videos, lo que se te dé la gana, lo que te sirva con tus horarios, con tu trabajo, con tu universidad. 21 días creando contenido y vas a ver que le vas a decir adiós a la pena, chao cringe, hola creador de contenido nuevo, te estábamos esperando. Es más, volvámoslo un challenge, un reto, hashtag 21 días de cringe. Metaguean que yo los quiero ver y les voy a estar dejando retroalimentación. Por otro lado, un tip que creo que les puede servir mucho porque para mí tiene todo el sentido del mundo basado en cómo yo grabo y creo contenido y ya no siento cringe ni siento pena sobre mí, que por cierto todos los creadores aún sentimos cringe. Yo aún hago chistes de la nada que digo, uy, Dios mío. Eso lo voy a borrar y cuando lo edito digo qué pena, hasta yo me doy cuenta que en el video me veía supremamente incómoda. Entonces eso sigue pasando, eso es natural, pero ¿qué sucede? Que mucha gente le habla a la cámara y ustedes me van a decir como, pues sí, ¿no? O sea, ¿no le tengo que hablar a la cámara? No, ¿por qué? Porque una cámara no siente, no piensa, no te necesita. Es solo un medio, ¿verdad? Es solo un medio para hablarle a alguien más. Así que quiero que cada vez que grabes pienses que le estás hablando a esa persona que te está buscando, que te necesita tu contenido, necesita tus ideas, necesita de ti. Así no la conozcas aún, imagínatela. Hoy en día cuando yo grabo mi contenido, yo automáticamente pienso en ustedes, pienso que les estoy hablando a ustedes y cuando no pienso en ustedes, le va mal al video. Entonces sí, al yo pensar en mi audiencia, no le estoy hablando a un objeto inanimado, sino pienso en las personas que están detrás de mi comunidad. Y así no tengas una comunidad, piensa en las personas que quisieras que estuvieran en tu comunidad. Cómo se ve tu comunidad, qué le gusta a tu comunidad, cómo actúa, cómo habla, cómo comenta tu comunidad. Eso te va a servir muchísimo para fortalecerte, como para animarte más a conectar con una persona, porque con la cámara no vas a poder conectar. O sea, puedes desenvolverte bien frente a la cámara, puedes hablar con proyección, pero al final del día la creación de contenido, ¿de qué se trata? De conexiones humanas. Entonces, ¿a quién le tienes que hablar? ¿A la cámara, al trípode? No, pues a un humano. Y también les voy a pedir algo que les va a cambiar la vida, y yo lo sigo poniendo en práctica porque por no aplicar esto hace unos meses, este podcast tal vez no hubiera existido. Y eso es, sean selectivos con la retroalimentación. Sean selectivos con a quién eligen para darles retroalimentación a ustedes. Yo soy una persona que se emociona muchísimo con sus ideas y yo las planeo y se me viene una idea a la cabeza y yo me emociono, me siento feliz, eufórica, pero que me ha pasado mucho en este camino de vida pública, si sea desde la música o las redes sociales o lo que sea, y es que siempre voy a mostrarle a la gente mi idea, o a contarles la idea que tengo, o a mostrarles la idea cuando ya la ejecuté, y eso me sabe a mierda porque siempre sale mal, siempre me sale mal. Y yo salía de mi cuarto súper emocionada, o cogía el celular para contarle a alguien súper feliz, y les contaba y les mostraba a la gente, y posteriormente, sin mala intención, muchas veces sin mala intención, destruían toda mi motivación. Y yo pasaba de un estado de euforia donde estaba demasiado feliz por crear algo nuevo, algo que venía de mi cabecita, que creía que le podía gustar a mucha otra gente, y ahora solo tenía un montón de inseguridades sobre esa idea que al principio para mí era perfecta. Y probablemente yo hacía eso, o sea, honestamente yo siempre lo veía como que quiero compartir mi emoción, o sea, quiero compartir mi emoción y que la otra persona también se emocione conmigo, sí, como que eso gusta, está bien acariciar el ego un poquito. Tal vez una parte de mí quería terminar de validar esa emoción, como que mi subconsciente estaba como, sí está bueno, pero miremos si todo el mundo piensa que es bueno. Poco a poco estas situaciones yo las convertí como fuente de inspiración, fuente de motivación. ¿Por qué? Porque, como les decía, no hay nada más satisfactorio que salirte con la tuya y que alguien te haya dicho no sé, o te haya hecho sentir inseguro sobre tu idea y tú salirte con la tuya y hacerlo y que te vaya bien. Pero para evitarme los malos ratos donde dejaba de creer en mí, en mis ideas, en mi potencial, he aprendido a seleccionar a quien sí y a quien no tanto. Y yo soy muy selectiva, literalmente reduzco como a mi comité de retroalimentación a 2 personas. Y una de ellas es mi novio, que mi novio es mi mayor fan. Yo le digo a Nicolás,
voy a abrir una marca de yucas fritas y él me va a decir, van a ser las mejores yucas que yo he conocido, así que también ojalá puedan tener una persona vitamina, porque eso funciona mucho. Pero sí es importante ser selectivo con las ideas que uno tiene, o sea, no sé si soy muy de la de no compartan sus ideas hasta que las cumplan porque las energías de la gente, pero de pronto sí, de pronto las energías de la gente no es necesariamente como magia negra que hacen que te salga mal, sino simplemente el hecho de que tú ya no te sientes confiado o seguro con eso, con esa idea que habías tenido que te importaba tanto. Y yo no quiero que a mí ni a ti te quiten la motivación, la energía, la emoción, la expectativa de tus ideas. Yo mi primer video no se lo mostré a nadie, mi primera canción que se me fue viral en YouTube tampoco se la mostré a nadie. Y recuerden que la creatividad prospera, florece por la alegría, a partir de la alegría de crear algo nuevo, no por obtener la aprobación de los demás. Si siempre estás buscando que te aprueben y nunca te está emocionando, nunca te estás aprobando y animándote tú por esa idea que tuviste y tampoco disfrutas el proceso de la creación, lo único que te emociona es obtener como esa aprobación, esa validación de los demás, siempre vas a estar estancado y siempre vas a estar desmotivado. Y mi último cambio de chip tiene mucho que ver con eso que nos dicen que no te importe lo que la gente piense o te juro que nadie está pensando tanto en ti. O sea, yo genuinamente quiero creer esas cosas, pero como les conté, como ya les mencioné, pues yo cómo me voy a creer eso si hubo una época de mi vida donde había gente que sí estaba pensando en mí o se tomaba el tiempo y la energía de criticarte. Marica, la gente se toma el tiempo de grabar y editar videos para hacerme sentir mal. La gente salía de rumba y tomaban un tiempo de su viernes de pasarla bueno con sus amigos para tomarse fotos imitándome mis ojitos y mis facciones. Realmente yo siempre tuve un club de fans, ahora que lo pienso. Pero bueno, yo, María Camila, yo cómo me voy a creer esa frase de nadie está pensando en ti, a nadie le importas tanto cuando yo sobreviví eso. Porque pues, o sea, como exbuliada, mis traumas, mi podcast. Pero es importante, o sea, algo que sí quiero, yo de pronto ya lo manifesté, lo expresé un poco, pero quiero como resaltarlo un poco más. Es importante que entiendas que si dejas de hacer algo por miedo a la crítica, le estás dando más poder a ellos que a ti y a tus sueños. Tú tienes dos caminos. El primer camino es, decides crear contenido, subes un video, alguien te dice algo feo y dejas de crear contenido y ya, moriste. El segundo camino es, decides crear contenido, subes un video, alguien te dice algo feo, tú subes otro video, te escribe una marca porque le gustó tu video, quieren trabajar contigo, de pronto alguien te hace otro comentario, pero como tú ya te emocionaste por lo de la marca, dices, a mí qué me importa el comentario feo, voy a hacer otro video. Y en ese camino, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a desenvolver un montón de oportunidades y posibilidades y otros caminos muy alineados a ese sueño que tú tienes. Y cada vez que más crezca, esos detractores, esa gente que te hace sentir mal, se van a quedar en el camino y se van a seguir convirtiendo en el pedazo de basuras insignificantes que son. Ahora, yo sé que esto no es tan fácil, o sea, como verlo así. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tu peor enemigo el que está obstaculizando tu camino en la creación de contenido, sino muchas veces puede ser familia, pueden ser amigos, pero específicamente hablemos de la familia que hace que uno no quiera crear contenido por el que dirán. Eso es muy fuerte y muchas veces viene de la familia con buenas intenciones, porque yo creo que el peor miedo de un papá es que le digan, papi, me voy a volver influencer, no va a ejercer la carrera, voy a ejercer contenido. Pero yo les tengo una story time de algo que me pasó con mi papá no sabe esto. Papi, si estás viendo esto, perdón, este es un secreto que yo me he guardado ya por... Este año se cumplen 10 años, entonces se los voy a contar y de paso se lo voy a contar a mi papá. Papi, te amo y te juro que yo tomé esa decisión por mi bien. Entonces, una vez mis papás, después de yo haber tenido una adolescencia supremamente caótica, decidieron darme la oportunidad de irme de intercambio a Francia. Entonces yo, ¿qué hice? Pausé un semestre en la universidad, lo aplacé y me fui a Francia, a aprender francés, a tomar vino, a comer croissant y a ser la moza de un mexicano sin yo saberlo, pero ese es otro cuento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo de Francia, yo tenía unos cuantos meses libres, ¿sí? Sin nada que hacer antes de volver a entrar a la universidad a estudiar comunicación con énfasis en publicidad.
Y yo dije, este es mi momento para empezar a ser youtuber, ¿sí? Ahí fue cuando a mí se me metió la idea. ¿Por qué? Porque yo quería ser youtuber, porque sentía que eso también me podía ayudar como a que le fueran mejor a mis covers de música y la vaina. Y entonces yo empecé a grabar mis covers en Instagram para después grabarlos para YouTube y participar en concursos de canto. Y un día mi papá, con buena intención, genuinamente preocupado por, Dios mío, ¿qué va a hacer de mi hija? Me dice, nena, yo quiero que trabajes mientras entras a la universidad o que hagas una especialización en marketing digital, pero yo no quiero que estés acá encerrada todo el día, perdiendo el tiempo, haciendo videos, participando en concursos. Yo quiero que pues tomes una decisión porque me preocupa tu futuro. Y eso está bien y yo genuinamente voy a hacer como lo mismo cuando sea mamá. Y yo fui como, fuck. O sea, yo sabía que yo no le iba a poder decir, papi, yo voy a ser youtuber. Y de una iba a confiar en que sí, tú puedes vivir de eso. Pues porque él es de otra generación. Esto de ser creador de contenido influencer existió hasta hace relativamente poco. Y yo dije, bueno, está bien. Y entonces mi papá, yo no sé cómo me consiguió una entrevista en un call center. Y yo fui y yo me tiré la entrevista a propósito. O sea, la saboteé mi entrevista. Y yo llegué a la entrevista y nos hacían obviamente unas pruebas de inglés y pues yo tengo un muy buen inglés gracias a que mis papás me mandaron a colegios bilingües y yo empecé a ver que la entrevista empezaba a avanzar muy rápido y como que ya me iban a contratar y el entrevistador hizo una pregunta que yo dije, aquí está mi salida, acá está mi camino para crear contenido. Y fue como, ¿tienen algún viaje, alguna fecha en la que no vayan a estar que deberíamos saber? Y yo, sí, este día no puedo estar porque voy a ir a viajar porque yo soy youtuber. Yo no era youtuber. Yo no había subido ni mi primer video. Y el tipo me dijo, listo, perfecto. Entonces, pues cuando salgas del viaje, nos llamas y empiezas otro proceso de selección. Y yo, ay, sí, muchísimas gracias. Y ya, y obviamente cuando volví a la casa le eché un cuento ahí todo bobo a mi papá, como papi, es que me vieron muy buena, me vieron con muy buen inglés y mucho conocimiento en redes sociales, entonces me dijeron que estaba un poco avanzada para este trabajo y que me iban a llamar para otra vacante. Y me puse a grabar mis videos. Bueno, también hice la especialización de marketing digital. Y gracias a esa especialización de marketing digital, porque yo casi que no vi nada de marketing digital estudiando comunicación y publicidad, hoy en día tengo un trabajo en marketing digital y me va muy bien, pero también creo contenido y una parte de mis ingresos es por crear contenido. Entonces en ese momento, aunque yo reconocía que las intenciones de mi papá no eran truncarme los sueños, sino sencillamente pues, ¿saben? Es como dirigirme hacia un camino que era un poco más estable, porque por pura preocupación de quién iba a ser yo en la vida, yo tuve que poner mi vida a los 19 años, mi vida en mis manos y no en las de él, y sabotear una entrevista, mi primera entrevista laboral saboteada. Entonces como que sí, me siento identificada con la gente que muchas veces no crea contenido por lo que su familia pueda decir, o más que lo que puedan decir, lo que puedan opinar sobre, pero usted ya tiene 20 y tantos años y ponerse en esas vainas, eso no le va a dar plata, eso es difícil, no sé qué. Eso es muy común y yo no les digo que no tomen los consejos o no escuchen las preocupaciones que puede tener su familia, pero sí es necesario que ustedes también le den poder a sus sueños y a las decisiones que quieren tomar sobre sus proyectos. Sobre todo si están totalmente seguros que esto se lo van a tomar en serio porque le quieren meter la motivación, el trabajo, la energía, la responsabilidad a lo que es crear una comunidad en redes sociales. Quiero darles unos ejercicios que puedan aplicar para vencer el miedo al juicio ajeno, porque yo siento que esa es la piedra en el zapato de la mayoría de creadores. El primero yo ya lo apliqué porque me lo recomendó una amiga para otra situación, pero me funcionó muy bien, que es la escritura automática. Entonces, ¿qué es la escritura automática? Escribes durante 5 minutos sin parar sobre por qué te da pena, miedo, cringe grabar. Y no te preocupes por la gramática y la coherencia. Yo lo hice como para darles un ejemplo. No puedo escribir por 5 minutos porque pues a mí ya casi no me da pena grabar contenido, pero me puse a pensar como la Milita de esa época cuando empezó, entonces puse
Me da pena grabar contenido porque siento que a mi familia le puede dar pena verme hacer el oso públicamente. Me da miedo que piensen que no tenga potencial o que se preocupen de que estoy tomando un camino profesional erróneo para mi futuro. Me da miedo decir algo que a ellos les cause preocupación o se pongan bravos y se convierta en una pelea. Me preocupa que molesten a mi hermana menor por lo que estoy haciendo y que piensen que mis chistes son bobos o malos. Por otro lado, me da susto que el bullying vuelva y que mucha gente, en vez de apoyarme, se ría de mí. Como que apoyen más el odio o la burla hacia mí que a mi trabajo como tal. Me da miedo que mis amigos no me apoyen o sientan pena ajena, que ellos en su intento de salvarme del fracaso o de la burla me hagan sentir insegura y me hagan detenerme. Eso fue lo que yo escribí intentando pensar como la Mila cuando estaba empezando a crear contenido, y lo escribí como por 2 minutos porque en verdad no se me ocurrió nada más. Siento que esta era la razón por la cual yo sentía pena o miedo, pero solo para decirles, a mí nadie me hizo bullying, a mi familia le encantó, le encantaron los videos, se ponían a verlos en la casa, en el televisor y se toteaban de la risa. Mi hermana hasta llegó a ser parte de mis videos como invitada en algún momento. Mis mejores amigos o mis amigos de la época, yo tenía un amigo que era súper fresa, así era como Chuck Bass de Gossip Girl, y yo decía, este man me va a matar, este man me va a matar por hacer esto, y no, para nada, me llamó cagado de la risa, me dijo, marica, excelente, me encantó. Así que todos mis miedos al parecer solo están en mí. Pero bueno, ahora qué van a hacer ustedes que ya escribieron por 5 minutos, como ya hicieron su método de escritura automática, hablando de por qué les da pena grabar. Lo van a leer en voz alta y se van a empezar a preguntar ¿de quién es realmente este miedo? ¿Es suyo o viene de alguien más? Porque si se dan cuenta, todo el tiempo yo estaba hablando de reacciones y acciones que el resto del mundo, de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de la gente que sabía quién era, de la gente que me podía hacer bullying, estaba hablando de ellos. Nunca estaba hablando de un miedo, de una pena genuina que viniera de mí. Y siento que eso ayuda muchísimo a dejar de darle valor. Cuando este miedo no es tuyo, cuando este miedo no es propio, sino ajeno, le comienzas a dar más valor a las razones por las cuales tú quieres crear contenido que a los miedos que otros podrían tener por tú generar contenido. También otro muy buen ejercicio es escribir qué es lo peor que podría pasar. Sí, o sea, yo soy una mente súper ansiosa y trágica, y a mí me hacen esta pregunta para cualquier cosa y yo siempre respondo morirme. Sí, o sea, cualquier cosa. A mí me da mucho miedo ir al gimnasio, pues ya lo he dejado, pero a mí me da muchísima pena ir al gimnasio porque yo no sabía cómo funcionaban las máquinas, yo no conocía la etiqueta de los gimnasios, o sea, qué hago, qué me pongo, ese tipo de cosas, y mi novio me decía eso todo el tiempo, qué es lo peor que puede pasar, y yo era como que me caiga de la caminadora y me espiche la pesa de alguien y yo muera y me vomite y todo el mundo me vea. Sí, yo soy súper trágica, pero sí nos quedamos un poco como en un contexto más normal, menos trágico. Realmente, ¿qué es lo peor que podría pasar si crearas contenido? Entonces yo voy a decir mi respuesta racional, que me volvieran a hacer bullying. ¿Por qué? Porque eso me causaba mucha ansiedad de chiquita, me daba mucho miedo, yo vivía todo el tiempo como en guerra conmigo misma, con mi vida, como que mi vida se sentía como un campo de batalla. Entonces, más allá de lo que puedan opinar de mí, es como ese escarnio, cómo me podría afectar. Pero ahora, yo en ese momento ya estaba en la universidad cuando empecé a crear contenido, y creo que ya había pasado por las peores bulleadas de mi vida y seguía existiendo, había sobrevivido, y 10 años después aún sigo sobreviviendo. Soy una cucaracha, ¿sí? Yo soy una cucaracha, nada puede hacerme daño, y sobre todo si ustedes sienten que sus intenciones, sus mensajes, lo que tienen por decir son correctos, vienen desde una buena intención, no hay razón, ¿sí? Como no hay un argumento racional por la cual alguien vaya a decir algo malo de ustedes. Ya sabemos que muchísima gente cuando habla, cuando critica, cuando hace sentir mal, están hablando más de sus carencias, de lo que ellos proyectan y de lo que ellos envidian y no tienen y quieren que tú tampoco lo tengas, que de una razón válida o real por la cual tú no deberías crear contenido. Este segundo ejercicio se llama técnica de la peor versión y a mí me parece espectacular, o sea, me da mucha risa pensar en hacer ese ejercicio, que es para perder el ridículo. Y entonces esta técnica de la peor versión, grabas un video, el peor video posible, ¿no? O sea, vas a grabar el peor video posible a propósito, pero con mala iluminación, mala postura, hablando sin energía,
Y súper mal, o sea, piensa en todo lo que podrías hacer mal, desde hablar enredado, o decir las cosas mal, o ser súper postizo, y ser súper como si estuvieras pretendiendo ser alguien más, o sea, algo así, ¿sí? Eso es lo que quiero que te mentalices y quiero que crees ese video y lo edites como si lo fueras a subir. No lo vas a subir, tranquila, respira, respira, no te va a hacer subirlo, ¿ok? Y quiero que después grabes el mismo video sobre el mismo tema, pero ya bien. Ya apóyate, como toma inspiración de creadores de contenido que te gustan. Intenta editar como ellos, hablar como ellos o como a ti te gustaría posicionarte en redes sociales. Y después se lo vas a mandar a un amigo sin darle contexto. Y le vas a decir, como, parce, no sé qué video me gusta más para subir, cuál le gusta más. Esto funciona mucho para poder reírse de uno mismo, porque yo siento que si uno va a tener vida pública, tiene que aprender a reírse de sí mismo, de sus errores, pero sobre todo a entender, te va a ayudar a entender que podría ser muchísimo peor, ¿sí? Podría ser muchísimo más grave. Siempre lo puedes hacer peor. Esas son dos cosas que yo aprendí en la vida. Siempre lo puedes hacer mucho mejor, pero siempre también lo puedes hacer muchísimo peor. Y como seres humanos, siento que somos muy, pero muy críticos con nosotros mismos en nuestro primer intento, marica. Nosotros queremos intentarlo la primera vez y ya vernos como el pro más eficiente, más exitoso, más carismático, y eso no va a pasar. Eso no es normal. Pero este ejercicio te va a hacer un poco más objetivo con tu versión real, con los videos que sí quieres subir. Quiero que cada vez que vayas a subir un video recuerdes ese video horrible, como recuerdes ese video, la peor versión, para que dejes de negarte a ti mismo y a obstaculizarte e interrumpir tu proceso por cosas que igual siempre vas a poder mejorar en el siguiente video. Nunca te va a salir perfecto en la segunda. A mí aún no me sale perfecto a la... quién sabe qué número de video esté en este momento. Pero este tipo de cosas te da confianza, dejas de tomártelo tan en serio, dejas de ser tan crítico contigo mismo y siempre puedes saber que uno, la cosa podría ser peor y dos, siempre puedes mejorar eso en el siguiente video. Y el último ejercicio es más bonito, es más namaste, es el método de la escritura positiva. Y esto es para reforzar la confianza en ti mismo, ya más desde un acercamiento como positivo. Entonces vas a escribir 3 cosas que te gustan de cómo te ves o cómo hablas en un video. O sea, vas a grabar un video que sí vas a subir, un video que a ti te interesa, que esté en tu perfil. Pero antes de subirlo, quiero que escribas 3 cosas de que te gustan, de cómo hablas, de lo que dices o de cómo te ves. Y vas a resaltarlas y vas a destacarlas y las vas a tener en cuenta para el siguiente video. Y cuando vuelvas a grabar, vas a enfocarte en resaltar esas cualidades que te gustaron del video anterior. Y así vas a cambiar el enfoque de autocrítica a un autoaprecio, ¿no? Somos los primeros en criticarnos. ¿Cuándo decidimos ser los primeros en apreciarnos, en reconocernos? Eso funciona muchísimo en la mente. Yo siento que si uno todo el tiempo se está reconociendo lo malo, lo que no le gusta, le va a seguir saliendo mal y nunca te vas a gustar lo que ves en la pantalla. A mí me pasa que yo todo el tiempo me criticaba y yo no sé qué hubo un cambio de mentalidad en mí como en los últimos 2 años donde empecé a reconocerme mucho y a decirme: yo soy esto, me salió bien esto, yo soy muy buena haciendo esto, y no tiene que necesariamente ser arrogante. Sí, yo solo me pongo arrogante con mi novio como, soy una dura porque X o Y. Pero ese tipo de cosas a mí me han ayudado mucho a generar más confianza en mí, a generar una seguridad que cuando proyecto frente a la cámara creo que la siente mi audiencia. Así que necesito que empieces a cambiar la autocrítica por el autorreconocimiento o el autoaprecio. Y bueno, ahora que ya estamos llegando al final de este capítulo, vamos a responder unas preguntas del público. Para los que no saben, en Instagram, cada vez que vaya a un capítulo donde siento que es importante como escuchar a las demás personas, como lo que opinan o lo que sienten o los problemas que tienen sobre este tema, pues voy a poner la cajita de preguntas en Instagram. Así que vamos a ver. Ok, creo que la mayoría de las preguntas ya las respondí con todo este video. Esta me gusta mucho. Giovanni Ávila 17 nos pregunta: ¿publicar seguido en Instagram puede saturar a amigos? Dan uf, ¿cómo manejar el miedo al rechazo? No sé qué significa dan uf, pero creo que entiendo. Y es como cuando empiezas a crear contenido y dices: mis amigos se van a mamar, no solo les va a dar osos y no van a sentir que los estoy spameando, como que ese miedo a saturar a tus conocidos en redes sociales. Yo quiero decir algo, y es que si tus amigos se saturan por verte a ti intentar
cumplir tus sueños, llegar a una meta, trabajar en tu proyecto. No creo que sean buenos amigos, Giovanni. Y de pronto acá es cuando tú me dices, no, pero es que ellos no me han dicho nada, solo lo siento yo. Eso es lo que pasa, y a todas nos ha pasado, que asumimos lo que la gente puede opinar o pensar de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que yo haría? Yo genuinamente iría a preguntarles a mis amigos, si realmente son mis amigos, no van a tener problema con que yo les haga esa pregunta y les diga, a ver, si yo le pregunto a Gaby, hola, es que no vale porque Gaby también es creadora, pero bueno, el punto, si yo les digo como, hola bebé, ¿cómo estás? Te puedo hacer una pregunta un poco random, pero es que sí me ha estado pesando mucho y me van a decir, hola bebé, sí, claro. A ti, tú cuando me ves en redes y cuando ves que subo contenido, si subo contenido muy seguido, ¿te sientes saturada? Como que te sientes como molesta o sientes pena de mí. Yo genuinamente haría esa pregunta porque creo que los amigos que sí son de verdad te van a decir como, marica, no, como así, cero, a mí me encantan tus videos, me parece muy chévere lo que estás haciendo. Así es como responde un amigo de verdad. Entonces, ese es mi consejo para ti, Giovanni. Primero mira si realmente tus amigos, o sea, si tus amigos te están diciendo como, marica, ya deje de subir contenido, me tiene el fito lleno, esos no son amigos. Y consideraría como distanciarme de esa relación porque ese tipo de gente uno no la necesita en la vida. Pero si es algo que tú estás asumiendo y si es algo que tú estás diciendo como, no, es que ellos no me dicen nada, o sea, nunca me han dicho nada, pero a veces como que me da ese sentimiento, como que es un pajazo mental que tengo en la cabeza. Ahí es cuando vas y hablas con tus amigos y te da la tranquilidad no solo de poder seguir generando contenido a tu antojo sin sentir que estás saturando a nadie, sino que vas a saber que tienes amigos que te apoyan y eso es muy importante, tener un buen círculo de apoyo. Alejo Jauregui nos pregunta, ¿cómo logró no tener tantas muletillas como el así tenga un guión? Cosorro, Mila, socorro, no sé si lo escribió mal, o sea, si se dice, debe ser un chiste y yo como soy una tía no entendí, cosorro. Bueno, si tienes un guión, esto lo trabajas en postproducción, simplemente cortas las secciones donde estés diciendo, yo lo digo todo el tiempo, yo tengo un montón de muletillas como, ¿cómo lo digo todo el tiempo? Digo, tipo, como... yo todo eso lo corto en postproducción. Yo siento que es supremamente natural porque cuando estamos hablando frente a la cámara solemos tener como nuestras pausas mentales, ¿no? Como que se nos olvida, no, como que, si ven que tengo como una muletilla, se nos olvida el hilo o la perdemos o simplemente no nos desconcentramos y eso es supremamente común. Entonces, claro, hay tips para generar como mejor elocuencia y ese tipo de cosas, pero yo considero que una buena manera como de deshacerte las muletillas es simplemente cortarlas en postproducción. Claramente, para nunca tener muletillas uno tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo, muy tranquilo, como un tema que estás conociendo, pero no quiero que piensen que por tener muletillas están haciendo un mal trabajo, simplemente como las recortan y ya. Tengo muchas muletillas, ahorita que estoy hablando de recorrido me estoy dando cuenta de que mis muletillas son simplemente, sencillamente, como, tipo, pero bueno, soy un ser humano y eso no me ha detenido en mi camino como creadora de contenido, así que a ti tampoco tiene por qué hacerlo, Alejo. Madness nos pregunta, ¿cómo lidiar con el cringe a que te vean personas de tu pasado que no quieres que te vean? O sea, ¿cómo lidiar con el cringe creando contenido? Same. Yo por eso odio Instagram, porque en mi Instagram tengo muchas personas de mi pasado que es como, no, aléjate, sí, no me hiciste nada, pero es como, quítate, no quiero que conozcas esta faceta de mí. Pero ¿qué pasa? Como yo ya he creado contenido por tanto tiempo, pues no me importa, o sea, me pesa muchísimo más que me vea mi comunidad. Que me vio una persona del colegio que era como medio raro, que me miraba rayado, bueno, reina, nos vemos, estoy ocupada, enfocada en mi gente. Pero si estoy empezando, o sea, si yo empezara, ¿yo qué haría? Yo genuinamente consideraría dos cosas, y esto ya lo he dicho mucho en TikTok, bloquear a la gente. O sea, si es alguien de tu pasado que no está aquí presente con nosotros y como que realmente influye en tu vida, pues ¿por qué no bloquearlo? O mejor, como si lo quieres hacer más útil, déjalo de seguir, o tú en Instagram, por ejemplo, puedes eliminar seguidores. ¿Qué significa eliminar un seguidor? Que tú le dices a Instagram, no quiero que me siga, no lo voy a bloquear, pero no quiero que estén mis seguidores, no quiero que me vea. Yo siento genuinamente que eso funciona muy bien. Y después me preguntan, ay, pero ¿qué van a decir cuando se den cuenta que ya, que los dejé de seguir, que los bloqueé? ¿Qué importa? ¿Qué importa si tú lo que quieres hacer no está alineado con ellos y ellos no hacen parte de tu vida actualmente? Dejen de
darle poder a todo el mundo, hasta gente con la que no se hablan, gente que hasta ustedes mencionan como, categorizan como gente de su pasado. ¿Cuál es la otra opción que es menos satánica? Aunque yo opino que está bien bloquear y eliminar, y esto es lo que se te dé la gana con tus redes sociales, y es abrir una nueva cuenta. Mucha gente no quiere abrir una nueva cuenta porque dicen, ay no, es que ahí ya tengo 700 seguidores. Pero si esos 700 seguidores son gente de tu pasado que no te interesa que estén ahí y que aparte de todo te generan ansiedad, te generan miedo y que no quieres que vean, pues entonces ¿de qué te sirven esos 700 seguidores? De nada, empieza una cuenta nueva. Yo siento que yo empezaría una cuenta nueva. Sí requeriría más trabajo, pero desde el momento uno, desde el seguidor de uno, sabría que esa persona me está siguiendo porque le está gustando mi contenido y no por obligación y no porque nos conocemos desde el pasado, desde la universidad, el colegio, etc. Brad Stephanie comenta cómo superar el hate en los comentarios, bloqueando. Yo les dije desde el inicio de este año, empieza Bloqueatón, Bloqueapalusa, Bloqueatrópolis, comentario que no me guste, comentario que me haga sentir insegura, que simplemente está con la intención de herirme, de hacerme sentir mal, lo bloqueo y ya. Uno, ¿por qué debería tener que aguantarse eso? No hay una sola razón de, ay, qué inmaduro me bloqueó. Pues sí. Y, o sea, ¿qué vas a hacer al respecto? Quítenle el derecho de expresión, el derecho de vida en su marca personal, en su comunidad, a la gente que los hace sentir mal. O sea, denme una sola razón por la cual uno no debería bloquear a un hater. No hay, no existe. El que me la diga le doy un premio. Si a ti te hacen daño los detractores, los comentarios que están hechos para hacerte sentir mal, porque es muy diferente una persona que te diga, no, pero yo no estoy de acuerdo por esto, a una persona que te está diciendo que te mueras, que eres una de las que sabemos, etcétera, etcétera, que te insulta, que se burla o que simplemente como degrada tu carácter y ese tipo de cosas. Oigan, ustedes vieran mi lista de bloqueados en TikTok y me vale 3. De hecho, conozco una creadora que es la Rubia Inmoral, que ella una vez en una historia contaba que habían viejas que le mandaban correos y mails a su correo de contacto pidiéndole, ay, por favor, desbloquéame. Y ella, no, o sea, si usted va a tener las huevas, los ovarios de venir a hacerme sentir mal a mí, que va a venir acá con mala intención, pues usted pierde el derecho de verme. Y eso es así sencillito. Yo no sé por qué entramos tanto en este conflicto mental de, ay, no, pero es que bloquear, para eso está, para bloquear lo que no queremos en nuestras redes. Alguien que voy a cuidar su identidad porque me está diciendo que pasó por una situación similar a la mía, entonces decido cuidarla, me dice, ¿cómo dejar de pensar en los juicios de gente del colegio y bullies? Pasé por una situación similar a la tuya. Solo quise mencionar tu pregunta porque creo que durante todo el video te di razones por las cuales deberías dejar de pensar en ellos. Entonces espero que con el video te haya servido mucho, pero quería decirte también que la cosa se pone mejor, ¿sí? Que la cosa no siempre va a ser horrible, ¿sí? No siempre la vida va a ser insufrible y no siempre vas a tener que andar con estos muñequitos o con estos miedos de lo que podrían decir o lo que podrían hacerte. Yo en algún momento solo sabía vivir así, o sea, yo solo sabía sobrevivir. Hubo una época de mi vida en la que yo no podía ir al centro comercial andino, a la zona T, porque una vez el carro pasaba por el puente de la 90 y pico, a mí me daba un pánico porque hubo una época de mi vida donde me tomaban fotos en ese centro comercial o en la zona T como si yo fuera un simio en un zoológico. Pero cuando tú te enamoras de tus ideas y te emocionas por este camino y lo que este camino se puede significar para ti a futuro o en tu día a día, te juro que una vez encuentras eso que quieres compartir, empiezas a crear algo nuevo para ti, por ti, ese miedo se va poco a poco reduciendo. Yo ya nunca siento miedo cuando voy a publicar. Nunca tengo miedo de que me digan algo, de que me llegue un mensaje, de que publiquen algo de mí en redes sociales. Para mí esa gente es totalmente irrelevante en cuanto a las decisiones que hoy en día yo tomo en mi carrera y en mi camino como creadora de contenido. ¿Por qué? Porque si hubiera escuchado a la gente y si me hubiera aferrado a los miedos, no estaría acá. Y el no escucharlos y el ignorarlos y el ser indiferente ante sus comentarios y simplemente darle todo el peso como a mi emoción, a mis ideas, a mis ganas de hacer algo nuevo, hicieron que al final del día todos ellos fueran irrelevantes para mí. Y sí, los tengo en mis redes, algunos los veo, a veces estoqueo a algunos, a ver qué hacen, unos se volvieron influencers también y todo, pero ya no tienen poder sobre mí. De hecho, yo siento que yo tengo poder sobre ellos, porque yo podría sentarme a decir, les voy a contar el story time de agregué nombre de influencer que me hizo esto y lo otro. Nunca lo voy a hacer genuinamente,
sinceramente, ya estoy muy grande para hacer eso. A veces me pregunto si ellos se cuestionarán eso, como que se preguntarán como, ay marica, algún día esta vieja se le va a chispotear, se le va a correr la teja y nos va a hundir a todos. No lo voy a hacer, amigos, tranquilos. Ya los perdoné. Yo siento que todos merecemos una segunda oportunidad y que lo que hicimos como niños y adolescentes no puede definir nuestra adultez. Pero sí, yo hoy en día me siento con muchísimo más poder porque le di poder ¿a qué? A mis ideas y dejé de darle poder a ellos. Y cada vez que yo creía en una idea y cada vez que yo publicaba un video nuevo, el poder que ellos tenían en mí se iba quebrando y se iba debilitando. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Pueden dejar en los comentarios qué otros temas quieren que hablemos en Creando Ando. Y me acabo de dar cuenta que se me olvidó hacer el intro, entonces lo voy a hacer como outro. ¿Listos? 1, 2, 3, probando. Bienvenidos a Creando Ando, el podcast. Bye.